Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de revisión semanal del 20 de julio al 26 de julio. Bien, hoy vamos a comenzar con muchas cosas porque tenemos bastantes empresas que revisar y también todo esto viene condicionado un poco por la situación de mercado. Creo que segunda o tercera semana ya desde la crisis griega aquí en Europa, cada vez estamos más cerca de lo que parece un acuerdo, ahora parece que está más del lado de la aceptación alemana que de la aceptación griega, entonces desde un punto de vista europeo veremos cosas, reacciones en los índices, sobre todo en el índice español, además de en los propios europeos, que nos van a transmitir este sentimiento de mercado. También me va a gustar hoy revisar un poquito la situación del SP500, porque parte de las recomendaciones de esta semana las vamos a ver el origen en esta evolución del SP500. Vamos a revisar las recomendaciones de la semana anterior brevemente, un poco cómo han ido evolucionando en esta semana, y vamos a abrir la caja de las recomendaciones semanales para esta semana entrante, donde vais a poder, como siempre, encontrar oportunidades de inversión y de compra con los criterios de las empresas cohete. Para aquellos que no nos conocen todavía, les diré que para nosotros una empresa cohete es aquella empresa que tiene unos datos fundamentales que la hacen sólida, que tiene un crecimiento en los últimos 5 años positivo, que tiene un margen neto positivo entre un 10 y un 15%, y que además es una empresa que desde un punto de vista técnico cotiza en máximos históricos y está creando nuevos máximos. Cuando se juntan todas estas condiciones es lo que nosotros denominamos como empresa cohete. ¿Y qué es una empresa cohete al final? Pues una empresa que nos va a aportar una evolución de la cartera positiva, porque vamos a ir en largos, vamos a ir en la compra y la empresa lo normal es que siga con su tendencia alcista y además va a tener una evolución rápida, que es lo que buscamos aquí, que nuestra cuenta crezca lo antes posible. Bien, vamos como siempre, los que ya nos habéis seguido en otras revisiones semanales, lo primero que vamos a hacer es revisar en la web de Finbiz cómo está el mercado. Y lo primero que vamos a hacer es, en esta sección dentro de finbiz.com, ¿vale? Aquí tenéis la web, nos vamos a ir a Groups, donde vamos a encontrar los diferentes sectores. Los que ya nos seguís, pues sabéis que lo primero que hacemos es revisar cómo están los sectores. Lo que vamos a hacer es primero seleccionar los sectores que están más fuertes y después lo que vamos a hacer es de los sectores más fuertes seleccionar aquellas empresas que son más fuertes. Con lo cual lo primero que vamos a hacer es una revisión de los sectores. Sí que esta semana me gustaría, porque esto seguro que ya lo habéis visto en las noticias y demás, resaltar la situación de las empresas tecnológicas. En esta última semana han tenido una revalorización del sector de un casi 5%. El healthcare, que era nuestro sector estrella a lo largo del año, pues también ha ido en positivo. Pero en tecnología vamos a ver que aquí hay bastantes empresas interesantes que han marcado nuevos máximos, también un poco arrastradas por la tendencia de este sector. Aquí hay un gran peso de Google, que como sabéis, después de haber hecho ese split que hizo de acciones las decisiones que ha tomado de cara al inversor, de cara al accionista, pues han supuesto un salto adelante importante de la compañía en cuanto al precio, de manera que veremos hoy un gap gigantesco de Google eh, en su última apertura. Insisto, de healthcare también vamos a ver a empresas interesantes que han vuelto a marcar nuevos máximos. Sí que me gustaría pararme un momentito en healthcare. ¿Qué nos estaba pasando en el sector de sanidad? Que ha sido el sector estrella. Si nos vamos un poco, dejamos lo que es la evolución del mes, aunque también ha sido un buen mes, y de los 3 últimos meses, lo que pasaba con el sector de healthcare era que, aunque era un sector positivo, estaba viendo cómo sus acciones estaban haciendo algunos retrocesos, algunas más y otras menos. En esta semana sí que hemos visto impulso de la mayoría de las que forman parte de este sector, del sector de sanidad, y vamos a ver también que el sector de sanidad va bastante cargadito de nuevas empresas con nuevos máximos. Desde un punto de vista de estrategia, como siempre, pues nos vamos a centrar en, sobre todo, la evolución del year to date, de los 2, 3, 4 sectores más importantes. En este caso, esta semana nos quedamos con Healthcare, con Consumer Goods y con Technology, que han sido los 3 sectores que durante el año más están creciendo y más están evolucionando. ¿De acuerdo? Una vez ya tenemos estos 3 sectores objetivo, nos vamos a la búsqueda ya de acciones. Como sabéis, en Finbiz tenemos la opción de Screener, donde en el Screener, cuando activamos todas las opciones, tanto fundamentales como
como técnicas, nos vamos a analizar las empresas cohete con los criterios que tienen. Lo primero, una capitalización importante, más grande que una empresa micro, el margen neto positivo, superior a 10, un crecimiento de los últimos 5 años positivo, que esté marcando nuevos máximos semanales, que esto es lo que nos va a determinar es que puede ser una empresa cohete con nuevos máximos y con volumen suficiente. Y bien, el sector, lo que vamos a hacer aquí es comenzar con los sectores más fuertes. Primero vamos a comenzar con el sector de healthcare, que ahora nos lo va a filtrar. Bien. Y en esta semana veis que aquí tenemos bastantes compañías. Mirad, cuando hay mucho para elegir y todavía no tenéis claro muy bien hacia dónde entrar, lo que yo recomiendo es que os vayáis aquí al apartado de Technical y siempre filtréis y siempre ordenéis las empresas por mayor crecimiento de su media de 200, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Que si es una empresa con las características fundamentales que ya hemos hablado y las características técnicas que ya hemos hablado, es decir, es una empresa que crece fuerte y que está en máximos históricos, cuando además ordenamos para revisar las empresas con mayor media de 200, lo que vamos a hacer es coger las empresas que además de estar en nuevos máximos históricos, están creciendo más rápido, ¿de acuerdo? Esto sobre todo es útil cuando tenemos más de 2-3 empresas para revisar, que nos va a permitir un poco ir más al grano, ¿vale? Como hoy tenemos mucho trabajo, tenemos muchas empresas y para que el webinar tampoco sea tan largo, lo que vamos a hacer es establecer las condiciones de las 2 o 3 empresas con más crecimiento que nos salen dentro de las condiciones y el resto de empresas pues vais a ver el método, con lo cual lo vais a poder hacer vosotros mismos. Fijaros, la primera que nos sale es ZGNX. Esta es una empresa que aunque sale en el filtro, siempre os recomiendo que lo acabéis de revisar, ¿de acuerdo? Si nos vamos a ProRealTime, digo ProRealTime y yo en esta semana había escrito un artículo en Rankia en la que, bueno, había tenido una empresa que es de Kroger Company, que había hecho un split, es decir, una división de acciones, había cogido y como efecto psicológico muchas empresas lo que hacen es que te dan el doble de acciones de las que tienes y ponen el precio a la mitad para que la gente se vea más atraída. ProRealTime no lo había reflejado. Entonces siempre os digo que cuidado con ProRealTime, revisarlo, pero tener otras alternativas que también nos confirmen que esa empresa o está en máximos históricos o bien no hay nada raro con su precio, ¿eh? Yo siempre recomiendo Stonix, ¿vale? Si alguno tiene dudas que consulte el blog, donde vais a ver un poquito en Stonix una plataforma alternativa en la que tenemos una profundidad de datos históricos más grande que la que tenemos en ProRealTime. Antes de que se me olvide, que os lo había dicho, lo primero que vamos a hacer antes de meternos ya en faena con las web, con las acciones, lo primero va a ser mirar los índices, ¿vale? Vamos a mirar los índices. Primero de los índices, permitirme que me vaya un poco a casa, vamos a ver cómo está el IBEX 35. La semana pasada ya os lo decía, el IBEX 35 venía de una tendencia bajista que arrancaba pues precisamente al inicio de la crisis, en el 2007, y acababa en este doble suelo más o menos alrededor de julio del 2012. Desde julio del 2012 hasta ahora, ¿qué tenemos? Pues una tendencia alcista. Es una tendencia alcista con esta línea además de tendencia muy marcada. Fijaros que aquí casi tuvimos testeo, pero aquí tuvimos testeo de esta línea de tendencia. Aquí volvimos a tener testeo y después de toda esta crisis griega lo que hemos sacado es una vez más una zona de testeo en los 10.300, 10.400. También en esta semana algunos de vosotros me habéis preguntado en el blog, ostras, escribimos precisamente un resumen del IBEX, de cómo lo veíamos. Me decías, ostras, pero tú no ves un canal bajista precisamente en el IBEX, y yo siempre respondía, digo, hasta que no se rompa esta línea de tendencia, este punto de 10.200, 10.300, yo no puedo decir que el IBEX esté en una tendencia bajista, porque todavía esta línea de tendencia sigue siendo válida. Tengo mínimos crecientes, máximos crecientes. Fijaros, máximo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente. Con lo cual el IBEX, desde mi punto de vista, sigue siendo alcista. Los que veíais un canal bajista, supongo que estabais viendo en realidad una formación en cuña. Por un lado la línea de tendencia alcista y por otro lado la línea de tendencia bajista que se podía dibujar en este sector. ¿Qué es lo que nos sucede con las cuñas? Que cuando uno de los dos extremos se ve roto, el precio normalmente suele tender a ir hacia el lado de la rotura. En esta semana precisamente hemos tenido a partir del 15-16 de julio rotura
de esta línea de tendencia, posible línea de tendencia bajista, y un inicio de recorrido alcista. Para mí sigue siendo alcista. Los que vais largos en el IBEX y habéis comprado índices, pues el stop loss sigue estando en 10.270, punto en el que tenemos este mínimo relativo que testea la línea de tendencia. Y el próximo objetivo desde mi punto de vista del IBEX es en esta resistencia de los 11.800. Hasta ahora el IBEX había tenido en más de una ocasión la línea de 11.200 como zona de resistencia. Yo, después de lo que he visto en esta semana, os puedo decir, y un poco las semanas anteriores, que la zona de los 11.200 cada vez tiene menos importancia. Cada vez este nivel psicológico de parada del precio, ya sea por resistencia o ya sea por soporte, cada vez está desdibujándose más, y desde mi punto de vista la línea de tendencia sigue siendo la zona de soporte del precio importante, y ahora mismo ya nos encontramos con la siguiente parada del ascensor, que van a ser los 11.900, 12.000. Con lo cual, recomendación para aquellos que vais en largos en el IBEX, mantener hasta los 12.000. Para aquellos que vais largos en el IBEX, que queréis entrar, perdonad, los que queréis entrar, recomendación, compra hasta 12.000. Sí que es verdad que la relación beneficio-riesgo ahora mismo no sería la mejor, porque tenemos aquí mucho más que perder que lo que podemos acabar de ganar. Y para aquellos que vais en cortos porque habéis decidido entrar en este posible canal bajista, pues yo os recomendaría que deshagáis posiciones lo antes posible, porque este precio, lo normal es que llegue a los 12.000 e intente otra vez testear zonas de soporte más bajos, pero digamos que desde que llega a 12.000 hasta que vuelva otra vez a caer, pues puede pasar un tiempo y vais a estar ahí con unas pérdidas que ya veremos si podéis recuperar. O incluso, fijaros, si rompe la barrera de los 12.000, nos iríamos ya a buscar nuevas cotas, ¿eh? Nos iríamos a buscar cotas superando los 12.200, que aquí sí que hay una zona fuerte, ¿eh? Fijaros, aquí un soporte, aquí una resistencia, ya nos podríamos ir a hablar de los 13.000, 13.500 puntos, ¿eh? Con lo cual, yo os digo, mi visión del IBEX alcista, cuidado los que habéis entrado en este canal bajista. Si nos vamos a la SP500, que yo creo que es esta semana lo que más nos interesa, porque es lo que nos está haciendo que haya un montón de empresas que se activen como cohetes, pues fijaros, el SP500 tenía una tendencia alcista, pero claramente alcista. Tenía una línea de tendencia acelerada, que es esta, que la dibujábamos la semana pasada, una línea de tendencia principal y una línea de tendencia acelerada. Lo vemos aquí un poquito más. Línea de tendencia acelerada. Y el SP lo que ha hecho es que, además de testear esta media móvil de 200, pues se ha ido hacia arriba. Tenemos aquí una resistencia muy muy fuerte en 2200, ¿eh? Fijaros que llevamos acotando el precio prácticamente desde abril y es imposible, parece, que supere. Yo lo que creo es que en estas semanas puede haber una rotura de los 2100, 2200 puntos en el SP500, y esto nos va a ayudar mucho a que muchos de nuestros valores de la cartera de empresas cohete, que en la mayoría suelen ser americanas, pues se vayan hacia arriba. Entonces, parte un poco de estos nuevos máximos que hemos visto vienen de la recuperación del SP500, que va a intentar volver otra vez a atacar esta zona de resistencia. Al final de la semana, pues intentó ya acercarse, posicionarse para ver si en el arranque del lunes podemos ver una rotura de esta resistencia que está de momento acotando bien el precio. Insisto, una situación en el SP500 todavía de dudas, pero dado un poco la situación europea, que parece que cada vez está más tranquila, la situación del euro-dólar, donde el dólar parece que se está que sigue fuerte frente al euro, y las condiciones estructurales de la economía americana, yo me aventuro a pensar que veremos una rotura del SP500 antes de verano, antes del inicio de agosto, de los niveles de 2100, 2200. Como siempre, no soy adivino, esto es una lectura que puedo hacer en base a un poco al recorrido que está haciendo el índice. Lleva ya mucho tiempo en estas zonas, no ha hecho rotura de mínimos relativos, con lo cual tiendo a pensar que lo más probable es que se produzca una rotura de los 2100 que están acotando el precio hasta ahora. Dicho todo esto, nos vamos a por las empresas cohete. Lo que habíamos hecho ahora es revisar las diferentes patas que forman la empresa cohete y nos seleccionamos el sector de healthcare. Como nos salía mucho, filtramos por la media móvil de 200 y aquí ordenamos por el ranking de las que crecen más rápido. ZGNX, si la revisamos dentro de lo que es la plataforma,
CGNX. Zogenix. Fijaros, esta no sería una empresa cohete, ¿eh? Esto pasa más veces de las que creemos, ¿eh? Es decir, en Alfinbit nos sale el filtro, estamos súper convencidos, ni revisamos el gráfico, ponemos la opción de compra y venga, revisamos el gráfico y vemos que está muy lejos, ¿vale? Cuidadito con estos casos, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente a las que el gráfico nos sale dentro de lo que nosotros consideramos. Tenemos la primera, que es Depomet. Tenemos aquí, fijaros, rotura de máximos históricos, además una vela verde muy importante. Tenemos aquí una línea de tendencia. Yo estoy casi convencido que esta ya nos había salido en semanas anteriores. No, esta es nueva. Esta la tenía de carteras anteriores. Fijaros que Depomet tiene una línea de tendencia principal. Esta la habíamos revisado la semana pasada y no os la recomendé precisamente porque teníamos aquí una tendencia demasiado acelerada. Fijaros que si yo entrara en esta posición en 32.48, el stop loss lo tendría que poner por debajo de una línea de tendencia que ahora mismo podemos trazar en 19. La distancia de la entrada al stop loss sería muy grande, con lo cual esta era una de las entradas que la semana pasada habíamos descartado por la cantidad de distancia que hay desde la entrada al stop loss. Esto también es importante que lo miréis, ¿eh? Si no, ¿qué pasa? Que vais a entrar, va a ser una buena empresa, vais a entrar con pocas posiciones porque vais a tener que asumir una distancia muy elevada desde la entrada al stop loss, y aunque el precio vaya a vuestro favor, lo que vais a encontrar va a ser que apenas vais a sacar beneficio con el recorrido de la acción, ¿vale? CBM, si la revisamos vais a ver que no es una empresa dentro de las que consideramos como empresas cohete. Perdonad que me he equivocado de ticker. Esta es una más, de las que yo os comentaba. Fijaros lo que nos tenemos que ir atrás, ¿eh? Si nos fijamos, el máximo histórico lo tenemos en 58 y la acción todavía está en 49. Bien, Regeneron, esta sí que va a ser una de las que vamos a recomendar para esta semana. De hecho, ya la tengo preseleccionada y aquí vamos a hacer un poco el análisis de la entrada. Primero, como siempre, línea de tendencia principal, unimos los mínimos relativos siempre. Y aquí fijaros que es donde Regeneron está haciendo su entrada más acelerada. Fijaros que tenemos incluso una segunda línea de tendencia y aquí vamos ya a dibujar una tercera línea que va a ser la acelerada, que nos va a determinar un poco nuestra línea de defensa. Esta va a ser la línea de tendencia que nos va a defender. Entrada en 552, por encima de 554, perdón. Y el stop loss con el último mínimo relativo, o bien este, para mí yo creo que este es suficiente, y debajo de la línea de tendencia vamos a ubicar nuestro stop loss. Stop loss en 484,8. Vamos a ello, vamos a poner aquí el stop loss. Siempre fijaros que vamos a ir buscando el mismo tipo de entradas, ¿eh? Un stop loss que esté defendido con una línea de tendencia acelerada, una entrada que no esté muy lejos de esta zona del stop loss, ¿de acuerdo? Entonces, distancia del stop loss al punto de entrada, prácticamente 11-12%, más que razonable esa distancia. Siempre os digo, el sistema está pensado con una tasa de acierto alrededor de un 55-60%. Eso significa que 4 de cada 10 empresas suelen salir mal y 6 de cada 10 suelen salir bien. La distancia del punto de entrada al stop loss, cuanto más pequeña sea, más probabilidad hay de que salte el stop, pero más tamaño de posición vamos a tener. Con lo cual, si yo tengo un stop loss ceñido en base a mi sistema, y el sistema me dice que tengo una tasa de acierto entre un 55 y un 60%, yo voy a poder cargar muchas posiciones, ¿vale? Porque la tasa de acierto va a ir a mi favor y la distancia desde el punto de entrada al stop loss va a ser pequeña, ¿vale? En las mismas condiciones, cuando la entrada y el stop loss están muy lejos, voy a poder cargar poco esa posición y con lo cual, cuando la acción vaya a mi favor, pues lo que voy a tener son pocos beneficios, ¿de acuerdo? Esto es lo que sucede cuando la distancia del stop loss y la entrada pues es mayor o menor. Es muy importante esta distancia, ¿eh? Es muy importante. Bien, nos vamos a ILMN, Illumina. Aquí veis otra empresa cohete.
Fijaros qué tendencia, qué evolución, ¿eh? Fijaros esta evolución. A veces, muchas de las veces, si os fijáis con las líneas de tendencia, con la propia media móvil de 200, es suficiente como para que podamos trazar una buena línea de tendencia. Aquí trazamos la principal, aquí trazamos la secundaria. Fijaros aquí qué buen testeo hemos tenido en esta secundaria, que estamos trazando aquí y aquí. Vamos a hacerlo en grande. Está trazada aquí y aquí. Y aquí ya podemos dibujar una acelerada. ¿Por qué vamos a la acelerada? Pues porque nos interesa entrar rápido y salir rápido. ¿De acuerdo? Salir con el máximo posible de beneficio y estar lo menos posible en el mercado. Y sin embargo, el propio precio nos va a llevar a estar el tiempo que requiera para que evolucione. Entrada por encima de 239,57, casi nos vamos a 240. Y el stop loss, como siempre, mínimo relativo más pequeño que tenemos, más cercano al punto de entrada, por debajo de la línea de tendencia acelerada. Fijaros que podemos trazar esta línea de tendencia principal, una línea de tendencia secundaria. Fijaros, voy a redibujar esta línea de tendencia para aplicar precisión. Aquí estaría. Línea de tendencia secundaria y luego una línea de tendencia acelerada. ¿Por qué es la acelerada? Pues porque aquí vemos cómo su propia pendiente es bastante importante respecto a lo que podría ser una línea de tendencia normal, ¿vale? Aquí veis mínimo relativo por debajo de ese mínimo relativo y por debajo de la línea de tendencia. ¿De acuerdo? Distancia de la entrada al stop loss. Pues una distancia más que razonable. Otra vez volvemos a ese 11-12%. ¿Vale? Si tenéis una entrada superior al 20%, yo os diría no la hagáis, porque ya es una distancia muy, muy elevada. Bien, bien, hasta hoy vamos a repasar estos dos. Aquí nos quedaría MD. MD también es una empresa cohete. ALGN es una empresa cohete. Y GMET, que no lo es por poco. En el caso de GMET me gustaría repasarlo con vosotros. Globus Medical. ¿Por qué no lo es? Fijaros que todavía tenemos un poquito de distancia hasta el máximo. Siempre hacer un poco de zoom out o bien poneroslo en gráficos mensuales. ¿Por qué? Pues porque por poco el máximo todavía está en 27.16 y nosotros hemos hecho el máximo en 27.04. ¿Por qué Finbit nos lo da? Hombre, porque sí es verdad que es la máxima de las últimas 52 semanas, del último año estamos en máximos anuales, pero todavía tenemos un recorrido importante, bueno, importante no, pero todavía hay un poco de recorrido hasta romper este máximo histórico, ¿de acuerdo? Bien, insisto, de las que quedan pendientes por analizar, mismo criterio que lo que habíamos hecho hasta ahora. Nos vamos a segundo sector Consumer Goods. Y en este sector, en esta semana, no tenemos ninguna compañía. Con lo cual nos vamos al tercero, sector tecnológico, que vamos a tener bastante cargado el asunto. ¿De acuerdo? Como hay bastantes, pues lo de siempre. Vamos a filtrar por máxima evolución del precio y tenemos estas 2, 3, 4 empresas para empezar a analizar. La primera compañía, que es Glob. Vamos a ello, la teníamos aquí, Globant S.A., una empresa cohete. Además, esta es una empresa cohete de las que a mí me gusta, que es que empieza ahora mismo la tendencia. Esto es muy importante. Fijaros, esta es una empresa que está comenzando recién ahora esa tendencia, con lo cual suelen ser empresas muy, muy interesantes. Muy interesantes porque tienen una cantidad de recorrido todavía por hacer, para arriba, impresionante. Fijaros que está empezando a dibujar esta línea de tendencia secundaria, apenas puedo dibujarla porque todavía la compañía está en pleno proceso de crecimiento y esta es una de las empresas que yo recomiendo, pero encarecidamente. El máximo 35.04 sería nuestro punto de entrada, una compra condicional a superar este precio. Siempre intentar hacer eso, cuando vayáis a entrar en esta próxima semana, hasta que no haya una rotura de este 35 no entréis, aunque todo pinte bien, aunque la empresa esté en la semana anterior en máximos históricos y todo esté fenomenal, hasta que no rompa este máximo histórico, que es el último que tenemos antes de la entrada, no entramos. En el caso del stop loss, por debajo del último mínimo relativo, testeando esta línea de tendencia.
¿Qué nos va a pasar en esta empresa? Lo digo por experiencia con otras, ¿eh? No, esto no es magia, esto no es ser vidente, pero esto es un poco al final experiencia. Tenemos una distancia de un 22. Es una distancia que parece ahora muy larga, pero es una empresa que apenas está comenzando a dibujar esta media móvil de 200. Esta empresa además, perdonad que elimino esta regla, esta empresa además está comenzando a marcar nuevos máximos y lo que es más probable es que tengamos un episodio de crecimiento exponencial durante todavía bastante tiempo. Con lo cual, por eso recomiendo este tipo de compañías que apenas son nuevas, que realmente han testado al mercado desde la salida, ya han hecho su bajada desde que han subido y ahora lo único que están, o sea, desde que han salido y ahora lo único que están haciendo es comenzar a crecer rápido. Y son empresas que, bueno, los que me habéis escuchado hablar alguna vez en el blog de Rankia sobre Kroger Company, por ejemplo, era un tipo de compañía como este, ¿no? Bien, nos vamos a la siguiente. La siguiente es Google, que es la que os comentaba, ¿eh? Con lo cual os decía Globant, entrada a 35, stop loss a 27,15. La distancia parece un poco lejana, que es de un 22%, pero es una compañía, insisto, muy joven todavía en cuanto a cotización aquí y que yo creo que nos puede dar bastantes rendimientos futuros. Google, nos vamos a ella. Sus acciones de clase A. Fijaros, esto es lo que yo os decía. Después de todo lo que han hecho para hacer más atractivo su precio, pues aquí tenemos un gap de apertura brutal. Fijaros, un gap de apertura del 10% prácticamente. O sea, es una empresa con tendencia alcista sin duda, ¿de acuerdo? Venía ya de una tendencia alcista, pero ¿qué le sucedía a Google? Pues una cosa muy sencilla. Pasamos a gráficos mensuales que lo veremos con un poquito más de calma. Fijaros lo que os decía. Google era una empresa cohete desde el mismo momento que superaba esta barrera de los 376. Insisto que todo esto después de los splits y demás que ha hecho el precio durante todo este tiempo. Esta era su máximo histórico, el primero que marcó, aquí a partir de aquí hizo un retroceso, volvió a testear este máximo histórico hasta que finalmente lo rompe, ¿vale? En el caso de esta rotura, pues fijaros a dónde nos había llevado, a una cota alrededor de los 610. Insisto, con todos los datos ya actualizados, considerando ya los splits que ha hecho la compañía en todo este tiempo. Y aquí el precio estaba intentando vencer esta resistencia, y no podía. Ha buscado soporte en 500 y a partir de aquí la compañía decide considerar hacer más atractivo el precio y a partir de aquí consiguen precisamente esto, que la empresa, además de la publicación de los resultados de 3.900 euros como resultado de beneficio, consigue realmente, además de todo esto, con los splits propuestos y demás, hacer de nuevo atractivo el precio de manera que conseguimos una rotura. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar aquí? Pues bueno, esto es una empresa cohete, es decir, desde el momento en el que produce la rotura del máximo histórico es una empresa a comprar, es atractiva. Sin embargo, esta barra es brutal. Yo creo que lo que va a hacer el precio es un testeo de nuevo de esta resistencia que ha sido bastante importante de los 610 y a partir de aquí volverá a subir, ¿vale? Sin embargo, en nuestro método de sistema de empresas cohete es una empresa a comprar desde ya. Línea de tendencia principal la tenemos aquí. Línea de tendencia secundaria la tenemos aquí. Y fijaros aquí el testeo. Problema que hay en esta empresa. Muy atractivo, precio desorbitado, pero si os fijáis, mi zona de compra estaría en 700, mi stop loss estaría en 537. Prácticamente un precio prohibitivo la distancia entre uno y otro, ¿vale? ¿Es una empresa cohete? Sí. ¿Es una empresa que tiene una tendencia de subida? Sí. Es una empresa todo lo que queráis. Pero la distancia que tenemos desde la entrada hasta el stop loss, esto es brutal, ¿vale? Esto es brutal. ¿Y por qué es brutal? Fijaros, ¿qué distancia hay? Prácticamente un 23%. Pues mirad, pensaba que era más grande, ¿eh? Tenemos un 23%. Tenemos un 23%. Probablemente estaría en el límite de ser una empresa a comprar, ¿de acuerdo? Recomendación, con un 23%, como os decía antes, que lo máximo sería un 20 y pico por ciento, podría ser una empresa a comprar. Sin embargo, veo mucha distancia en el stop.
Creo que tenemos otras oportunidades, como mínimo en esta semana, para poder comprar. ¿Qué es lo que sería perfecto en el caso de Google? Esperar un retroceso, esperar un nuevo impulso y a partir de aquí generar una compra con un stop loss un poquito más cercano a este precio. Porque si no, lo que nos va a pasar es que la posición va a ser tan pequeña que cuando la acción siga subiendo y haga este testeo, nos va a coger con el nuevo impulso con pocas acciones. ¿De acuerdo? Bien, revisado Google, nos vamos a la penúltima, FLTX, que veremos ahora que no es una empresa cohete, todavía no cumple las condiciones. Que la veamos aquí, todavía tiene un recorrido que le queda para romper este máximo histórico y después nos vamos a Facebook. Que compañía que ha vuelto a marcar máximos históricos. Aquí fijaros que veremos que precisamente Facebook sí que tiene una estructura de precio un poquito más atractiva que no la que vemos en Google. Vamos a redibujar esta línea de tendencia ampliando el gráfico. Como siempre, desde los mínimos. Teníamos aquí una principal. Aquí tenemos esta secundaria. Y aquí podemos ya dibujar fácilmente una línea de tendencia acelerada desde estos puntos. ¿De acuerdo? Prácticamente todavía la acelerada no la podemos dibujar. Estaríamos buscando una línea de tendencia secundaria. Aquí la zona de... Fijaros que, ¿por qué os digo? Pues porque si yo me pongo a dibujar aquí una línea de tendencia acelerada, la pendiente es tan elevada que a poco que el precio se mueva con una fase correctiva nos va a sacar, ¿vale? Es preferible buscar una línea de tendencia secundaria. Todavía la acelerada no se ha producido, ¿de acuerdo? Aquí la zona de compra estaría en 95 y la zona del stop loss estaría por debajo del mínimo relativo anterior y debajo de la línea de tendencia. Distancia 15%, lo que os decía, más atractivo que Google. En cuanto a distancia, estamos hablando de empresas en el mismo sector, sector fuerte, dos empresas fuertes en máximos, con lo cual la que más me gusta es la que menos distancia del stop loss tiene. Entrada por encima de 95.39, salida por fuera de 80.76. Como os decía, distancia alrededor de un 15%. Facebook además, si revisamos su gráfico mensual, pues fijaros que aquí había tenido una fase de decrecimiento y aquí vuelve otra vez a marcar nuevos máximos, con lo cual empieza otra vez de nuevo una fase de aceleración que es interesante que estemos nosotros dentro de ella para beneficiarnos precisamente de esa subida. Además es una empresa que tenía una resistencia en 85. Fijaros a veces lo bonito que es el análisis técnico. Tenemos aquí una resistencia de máximo histórico en 85. ¿Vale? La marca dos veces, genera incluso un doble techo, hace un testeo de la línea de tendencia de la secundaria que hemos dibujado ahora, vuelve y consigue esta vez romperlo. Esto es una rotura perfecta además, con fuerza en esta vela, hace un pullback contra la resistencia que ahora es soporte y en esta línea de tendencia y en esta zona nos vamos hacia arriba a intentar seguir superando nuevos máximos. Alguno dirá, ¿y por qué no pones aquí el stop loss? Pues bueno, pues porque prefiero todavía defenderme con la línea de tendencia, que aunque está un poquito más lejos, pero me genera mayor seguridad que no esta zona, que probablemente la va a intentar testear igual en el futuro de nuevo, ¿vale? Pero fijaros a veces la potencia que nos da el análisis técnico, cuando yo os digo siempre busquemos resistencias rotas para buscar nuevas cotas, pues aquí tenemos una resistencia rota, el apoyo en los soportes y el marco y el crecimiento hacia nuevas cotas de máximos, ¿de acuerdo? Bien, esta semana estas son las empresas que os he propuesto. Aquí tenemos muchas otras, os diría, y esto lo veréis en nuestro blog de Rankia, cada una de ellas para que las tengáis anotadas, además de la web de investinghispania.hol.es, donde también las vais a tener. Os diría que reviséis por vuestra parte también algunas de ellas para no bloquearos demasiado, pues esta semana hemos hecho el repaso de estas principales y os animo a que sigáis buscando nuevas empresas cohete como estamos haciendo aquí. Si tenéis dudas, comentarios, tenéis nuestro Twitter @investingh
o bien el blog de Rankia, el blog que se llama Vender para Comprar, o bien el propio canal de YouTube de Investing Hispania, donde vais a poder poner todos vuestros comentarios, vuestras dudas y vuestras inquietudes. Además de si tenéis alguna otra empresa que queráis que analicemos conjuntamente en esta revisión semanal, no dudéis en indicárnosla para agregarla dentro de lo que sería el grupo de empresas analizables. Muchas gracias a todos, espero que la información haya sido útil para todos vosotros y nos vemos en la próxima semana. Gracias.